Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 320. Las 8 características de la comunidad cristiana. David Beckham, ex capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, relata que fue expulsado en las finales de la Copa Mundial de 1998. Al mirar en retrospectiva, veo que probablemente aquel fue el camino más largo de mi vida. No estoy seguro de qué pensamientos estaban pasando por mi mente en aquel momento. Fue un remolino de temores, culpa, ira, preocupación y confusión. Mi cabeza daba vueltas. Entre el vestuario las reglas indicaban que tenían que quedarme allí durante el resto del partido. Inglaterra perdió y quedamos fuera de la Copa del Mundo. Cuando los jugadores regresaron al vestuario, nadie me susurró palabra alguna. Hubo un silencio casi completo. Podía sentir cómo se me encogía aún más el estómago. Engullí y respiré y engullí de nuevo. Estaba en una sala llena de personas, pero nunca me había sentido tan solo en mi vida. Estaba aislado y tenía miedo. Estaba atrapado en mi propio sentimiento de culpa y de ansiedad. Dios no tiene la intención de que te sientas solo y aislado. Dios te creó para estar en comunidad, llamándote a una relación con Él y con los demás seres humanos. La comunidad cristiana, la iglesia, es la comunidad de nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Cada iglesia local está llamada a ser una comunidad del gran pastor. Ahora vamos a leer Proverbios 27, del 23 al 28. Dice así: Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus crías. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos. Primer punto, una comunidad de cuidado pastoral. A fin de cuentas, dice a menudo Sandy Millar, lo que cuenta es la gente. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. La Biblia usa a menudo la misma imagen de un pastor y su rebaño para describir el cuidado de Dios con su pueblo y el papel de los líderes dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, Salmo 78, 70, 71 al 1 y Pedro 5, del 2 al 4. Cuida atentamente a aquellos que te han confiado. Conoce bien la situación en que se encuentran y préstales atención. Estos versículos señalan 3 características del tipo de comunidad que debemos construir. Una comunidad audaz. Sé valiente en tu fe. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Segundo punto, una comunidad bien dirigida. Cuando hay caos, todo el mundo cree tener un plan para solucionar, pero se necesita de buen dirigente para mantener orden. Tercer punto, una comunidad justa. Como lo dice Ted Spencer, el malvado oprime a los pobres. La justicia no tiene sentido para los malvados, pero los que buscan a Dios lo saben por dentro y por fuera. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, el gran pastor de las ovejas.
Oramos para poder ser una comunidad audaz y bien dirigida que te busca y busca tu justicia, así como cuida de los pobres. Ahora vamos a leer Hebreos 13 del 1 al 25. Ahora vamos a leer Hebreos 13 del 1 al 25 en la Reina Valera 1960. Deberes cristianos. Permanezcan en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedan ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos justamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, porque os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e intimidad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padecía fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo que hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bendiciones y salutaciones finales. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda hora buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual se viniere pronto, iré a vernos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Segundo punto, una comunidad de Jesús. La iglesia local es la esperanza del mundo, escribe Bill Hybels. No hay nada como la iglesia local cuando está funcionando bien. La comunidad de Jesús, el gran pastor de las ovejas, es la comunidad más maravillosa de la tierra. Está unida por el amor. Este amor no es solo de sentimientos, pues marca la diferencia en la forma de actuar. Si quieres saber lo que es amarse los unos a los otros en la práctica como hermanos, el
escritor de Hebreos enfatiza aquí los 5 rasgos determinantes que deben ser característicos de la comunidad cristiana. Primer rasgo: ofrecer hospitalidad. Estén listos con una comida o una cama cuando sea necesario, pues algunos han dado hospitalidad a los ángeles sin saberlo, como lo hicieron Abraham y Sara en Génesis 18. Compartir la comida es fundamental para la hospitalidad y la misión. Cuando compartes la comida con otras personas, baja la guardia. Le das la bienvenida a extraños y hacen amigos. Segundo punto: ayudar a aquellos en necesidad. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Cuando ministras o intercedes por aquellos que están en prisión o por las víctimas de abuso, te encuentras con Jesús. Tercer punto: honrar el matrimonio. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Cuarto punto: estar contentos. No te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Vive tranquilo con lo que tienes, porque Dios ha dicho: nunca te defraudaré ni te dejaré jamás. Jamás te abandonaré. No necesitas tener tu mente puesta en el dinero, porque Dios ha prometido que si fijas tu mente en Él, cuidará esas cosas para ti. Te promete no dejarte ni desampararte. Quinto punto: complacer a Dios. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Estas 3 cosas agradan a Dios: orar, especialmente alabar, servir, hacer el bien, y dar, compartir con otros. El escritor también enfatiza la importancia del liderazgo en la comunidad cristiana. Todos estamos bajo nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Sin embargo, también hay líderes humanos. Hay 5 cosas que dice acerca de los líderes. Primero, apreciarlos. Valora a todos tus líderes y en especial a aquellos que primero te anunciaron las buenas noticias y cuidaron de ti. Segundo, imitarlos. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este es un gran desafío para todo aquel que se dedique al liderazgo cristiano. Los demás observan y están llamados a imitar. Un buen ejemplo vale 2 veces más que un buen consejo. Tercero, ser receptivos a ellos. Sean receptivos a sus líderes pastorales. Escuchen su consejo. Estén atentos a la situación de sus vidas y trabajen bajo la estricta supervisión de Dios. Contribuyan a la alegría de su liderazgo, no a cargarles de trabajo pesado. Porque queréis hacer las cosas más difíciles para ellos, orad por ellos. Cuarto punto: el propio escritor era probablemente uno de sus líderes y los instan: oren por nosotros. No tenemos duda sobre lo que estamos haciendo ni el por qué, pero es difícil y necesitamos sus oraciones. Quinto punto: acogerlos en agrado. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los pueblos y a todos los del pueblo santo. Se supone que tienen que ser recibidos con las palabras con las que termina la carta. Que la gracia sea con todos ustedes. La palabra que resume esta epístola es gracia y define también el tipo de comunidad que debemos ser. Es una comunidad de gracia, donde todas las personas encontraron amor, significado y esperanza. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdanos a ser una comunidad de amor, hospitalaria, de ayuda, fiel y contenta. Oro porque podamos complacerte con nuestras oraciones y servicio y ofrendas. Ahora vamos a leer Ezequiel 30, el 1 al 31. Dice así: Día triste para Egipto, perdón.
Este es otro mensaje que recibe el Señor. Hijo de hombre, profetiza y comunica este mensaje, parte del Señor soberano. Lloren y giman por ese día, porque ya se acerca el día terrible. El Dios del Señor será un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para las naciones. Vendrá una espada contra Egipto, y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada. Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra. Esto dice el Señor: caerán todos los aliados de Egipto y acabará la soberbia de su poder. Desde Migdol hasta Asuán serán masacrados a filo de espada, dice el Señor soberano. Egipto quedará desolado y rodeado de naciones desoladas, y sus ciudades quedarán en ruinas, rodeadas de otras ciudades en ruinas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando le prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los tan confiados etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos. El día de la indudable destrucción de Egipto, espérenlo, sin falta llegará. Esto dice el Señor soberano: con el poder del rey Nabucodonosor de Babilonia, destruiré a las multitudes de Egipto. Él y sus ejércitos, los más despiadados de todos, serán enviados para destruir el país. Harán guerra contra Egipto y hasta cubrir el suelo con egipcios masacrados. Secaré el río Nilo y venderé el país a los hombres perversos. Haré destruir la tierra de Egipto y todo lo que hay allí por mano de extranjeros. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano: romperé en pedazos los ídolos de Egipto y las imágenes que están en Mefis. Ya no quedarán gobernantes en Egipto. El terror se apoderará del país. Destruiré el sur de Egipto, prenderé fuego a Zoán y traeré juicio sobre Tebas. Derramaré mi furia sobre Pelusio y fortaleceré más fuerte y la fortaleza más fuerte de Egipto, y pisotearé a las multitudes de Tebas. Sí, le prenderé fuego a todo Egipto. Pelusio se retorcerá de dolor. Tebas será despedazada. Mefis vivirá en constante terror. Los jóvenes de Heliópolis y Bautis morirán en batalla, y las mujeres serán llevadas como esclavas. Cuando yo quiebre el orgullo de la fuerza de Egipto, también será un día oscuro para Tasne. Una nube oscura cubrirá Tasne, y sus hijas serán llevadas cautivas. Así traeré un gran castigo sobre Egipto, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los brazos rotos del faraón. El 29 de abril, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibe este mensaje el Señor: hijo de hombre, le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto. No le han enyesado el brazo para que se cure, ni se lo han estabilizado para que pueda sostener una espada. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: yo soy enemigo del faraón, rey de Egipto. Le romperé ambos brazos, el que tiene sano y el que tiene roto, y haré que se le caiga la espada. Esparciré a los egipcios por muchos países alrededor del mundo. Fortaleceré los brazos al rey de Faraón, al rey de Babilonia, y le pondré mi espada en la mano. En cambio le romperé los brazos al Faraón, rey de Egipto, y quedará tendido, herido de muerte, gimiendo de dolor. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras los brazos del faraón caerán inservibles a ambos lados de su cuerpo. Cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la levante contra la tierra de Egipto, Egipto sabrá que yo soy el Señor. Esparciré a los egipcios entre las naciones, los dispersaré por todo el mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Comparaciones entre Egipto y la Asiria derrotada.
El 21 de junio, durante el año 11 de la cautividad del rey Joaquín recibe este mensaje del Señor: hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararás tu grandeza? Eres como la poderosa Siria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que rodeaban. Crecía y desarrollaba ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo, donde había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico. Era la envidia de los demás árboles del Edén y el jardín de Dios. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, y porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes, lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Un ejército extranjero, el terror de las naciones, lo taló y lo dejó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo su sombra se fueron y lo dejaron allí tirado. Las aves se posan en el tronco caído y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra. Caerán a la fosa junto con el resto del mundo. Esto dice el Señor soberano. Cuando Asiria descendió a la tumba, hice que los manantiales profundos se lamentaran. Detuve el curso de sus ríos y saqué su abundante agua. Vestí de negro el Líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo. Hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída, porque la envié a la tumba junto con todos los que descendían a la fosa. Los demás árboles vanidosos del Edén, los mejores y más hermosos del Líbano, aquellos que hundían sus raíces profundamente en el agua, se consolaron a encontrar a este árbol allí con ellos, a las profundidades de la tierra. También sus aliados fueron destruidos y estaban muertos. Habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra. Oh Egipto, ¿a cuál de los árboles del Edén comparás tu fortaleza y tu gloria? Tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones. Quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada. Ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tercer punto, una comunidad que reconoce al pastor. El destino de Dios para su comunidad es que sea un lugar donde los perdidos, los quebrantados y los solitarios encuentren esperanza, sanación y amor. Más adelante en el libro de Ezequiel habla de un pastor que es el gobernante nacional. Ezequiel 34 es una profecía acerca de Jesús. Dice: entonces le daré un pastor que los apacentará y será su único pastor. Sin embargo, en el pasaje de hoy, Ezequiel habla de la comunidad que no conoce al Señor. Predice el día del juicio. Sabrán que yo soy el Señor.
Este pasaje es una advertencia sobre el tipo de actitudes que hay que evitar. Confiaron en su riqueza y en el orgullo de su poder. Eran arrogantes, confiados y desplazaron a Dios con ídolos. El cedro del Líbano en el capítulo 31 contrasta con el tipo de comunidad que Jesús describe. Este gran cedro comenzó a crecer más alto que todos los árboles del campo, con todas las aves del cielo anidando en sus ramas. Todas las grandes naciones vivían a su sombra. Era majestuoso y hermoso. Sus raíces se hundían en aguas abundantes. Sin embargo, fue talado y no llegó a nada. El reino de Dios es todo lo contrario. Comienza con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo nuestra sombra. Busquemos ser una comunidad que crece como la semilla de mostaza y se convierte en un lugar donde los perdidos, los quebrantados y los solitarios se posan en su sombra. Una comunidad que conoce al Señor, donde la gente realmente importa y donde disfrutamos del liderazgo de nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Vamos a hacer una pequeña oración. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, nos haga perfectos y buenos en todo, para que cumpla su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera, por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Pipañae, Hebreos 13:5. Conténtense con lo que tienen. No te obsesiones con conseguir más cosas materiales. Vive tranquilo con lo que tienes. A menudo busco en mi armario y no puedo encontrar exactamente lo que estoy buscando. O estoy en un supermercado y pienso que el carro de alguien que está más lleno de comida que el mío parece más fascinante. Pero la Biblia dice: conténtense con lo que tiene. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.